Deseo agradecer en primer lugar a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, en la persona del superintendente, sus colaboradores, por darme la oportunidad de poder presentar algunas consideraciones en torno a uno de los temas por los cuales se convoca a este seminario, el relativo a la adopción de medidas cautelares ante colusión en compras públicas. Básicamente un panorama teórico y comparado y algunas consideraciones en torno a la manera en que esto está previsto en la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado. De nuevo le agradezco a la superintendencia y sobre todo a ustedes que prestan la atención, que prestan oído a lo que viene a continuación. Lo primero que corresponde es tratar de intentar establecer un marco de definición de medidas cautelares. Básicamente, sin complicar mucho el tema, debe entenderse como medida cautelar un remedio o los remedios procesales de naturaleza procedimental, citado de algún modo al público y haber preparado para este tema que es mucho menos interesante, mucho menos polémico y tiene en contra el horario de almuerzo. Entonces, yo voy a ser muy respetuoso de su necesidad de almuerzo. No se preocupen, va a ser lo más breve posible. Deseo agradecer en primer lugar a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, en la persona del superintendente, sus colaboradores, por darme la oportunidad de poder presentar algunas consideraciones en torno a uno de los temas por los cuales se convoca a este seminario, el relativo a la adopción de medidas cautelares ante colusión en compras públicas. Básicamente un panorama teórico y comparado y algunas consideraciones en torno a la manera en que esto está previsto en la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado. De nuevo le agradezco a la superintendencia y sobre todo a ustedes que prestan la atención, que prestan oído a lo que viene a continuación. Lo primero que corresponde es tratar de intentar establecer un marco de definición de medidas cautelares. Básicamente, sin complicar mucho el tema, debe entenderse como medida cautelar un remedio o los remedios procesales de naturaleza procedimental e incidental que tienen la finalidad de asegurar el resultado de un proceso. ¿Para qué existe esto? Existe precisamente para evitar la presencia de determinados factores que motivan esa medida cautelar. Las medidas cautelares van a ser remedios que van a estar insertados en las legislaciones procesales, lo cual es muy coherente y es muy oportuno y muy pertinente en el ámbito ecuatoriano de reciente vigencia del Código Orgánico General de Procesos, donde uno de los aspectos fundamentales resulta ser el tema de las medidas cautelares, de modo que constituyen un remedio que está dispuesto en la legislación procesal, que tiene la finalidad de asegurar el buen fin, el resultado final de ese proceso. Ahora, existe en virtud de una necesidad y esa necesidad está motivada por determinados factores. ¿Cuáles van a ser esos factores que van a motivar esa necesidad? En primer lugar, el factor temporal en el proceso. Necesariamente todo proceso, entiéndase en sentido amplio, porque vamos a hablar de medidas cautelares o medidas preventivas en el ámbito del procedimiento administrativo a lo interno de la propia superintendencia, de modo que sería más bien un procedimiento, de modo que estamos hablando aquí de proceso en sentido lato. El factor temporal en el proceso es inevitable, del mismo modo que es inevitable a esta hora ya sientan determinada molestia en sus estómagos, es inevitable la dilación del proceso porque el proceso es conducido por seres humanos, de modo que la apreciación de los elementos que aportan las partes requiere necesariamente un ámbito temporal por parte de los jueces para poder extraer conclusiones válidas. En segundo lugar, la conducta extraprocesal de las partes, es decir, mientras el proceso dura, una de las partes puede aprovechar esa duración del proceso para desaparecer activos, para destruir evidencia, para ejercer determinadas presiones y evitar determinados testimonios, en fin, para realizar un sinnúmero de actos que corresponden a una conducta extraprocesal encaminada a frustrar la finalidad del proceso.
Básicamente, estos son los dos factores más importantes que motivan una medida cautelar en el ámbito de un proceso o un procedimiento. Pero a ello debemos añadir recientemente el factor transfronterizo. Es decir, en la misma medida en que el mundo cada vez está más interconectado, los procesos ante los tribunales o ante instancias administrativas a su vez son cada vez más complejos. ¿En qué sentido? En que van a tener con mayor probabilidad y con mayor presencia el elemento extranjero. Y en este sentido ya esto garantiza la existencia de un factor transfronterizo, garantiza el hecho de que probablemente haya que pedir auxilio judicial o alguna especie, algún tipo de cooperación judicial internacional o al menos entre instituciones de carácter administrativo. Está por otra parte el factor anticipatorio del fallo. ¿Qué significa el factor anticipatorio del fallo? Significa que por determinadas razones puede ser que una de las partes en el proceso necesite y requiera que la solución final de esa controversia se adelante al momento mismo en que va a surgir la controversia, por determinadas necesidades que son imposibles de superar. Estamos, por ejemplo, el caso típico es las obras de infraestructura. Hay obras de infraestructura que han sido programadas, lógicamente, en virtud de herramientas de project management, y para lograr el buen fin de la obra en determinado plazo, en función de determinadas necesidades que corresponden, lógicamente, a las comunidades o a las localidades o a la sociedad en su conjunto, estas obras tienen un tiempo muy marcado, tienen un tiempo muy estricto de cumplimiento, y eso puede motivar que en determinado contexto, en determinado proceso, se solicite al tribunal, en este caso, anticipar el fallo, es decir, que continúe la obra, que no se suspenda, mientras tanto dura el proceso, y eso constituye una medida cautelar. Y por último, el tema mediático-político. Las medidas cautelares tienen una enorme utilidad. ¿En qué sentido? O uno de los factores que las pueden motivar es el hecho de que el proceso, una de las partes en el proceso pueda tratar de usar o pueda tratar de explotar la vis mediática, es decir, el impacto mediático que provoca el mismo proceso, a través de qué manera, a través de una medida donde se proteja la confidencialidad del proceso, evitar que aspectos de ese proceso salgan a la luz pública. Incluso la misma medida cautelar puede contribuir a este factor. ¿Por qué? Precisamente por el impacto que plantea en términos de controversia o de debate político y en términos de comunicación, de medios de comunicación masiva. Básicamente estos son los 5 factores que motivan una medida cautelar. Continuando con esta muy breve introducción en torno a las medidas cautelares, debemos hablar de los caracteres. Básicamente la doctrina plantea una serie de caracteres, pero que están muy relacionados entre sí. En primer lugar, el tema de la instrumentalidad. ¿Qué significa la instrumentalidad? Significa que la medida cautelar va a ser siempre subsidiaria respecto de un proceso principal. No existe medida cautelar sola. La medida cautelar no tiene un fin en sí misma, sino solamente y en la medida en que apoya a un proceso principal, en que le sirve a ese proceso principal, porque volvemos a la definición, es un remedio procesal encaminado a garantizar el resultado de ese proceso del cual es instrumento. De aquí se deriva la provisionalidad. ¿Qué implica la provisionalidad? La medida dura solamente lo que el proceso principal requiera que dure. Es decir, a la extinción del proceso principal, lógicamente se extingue la medida cautelar. De hecho, la medida cautelar solicitada con anterioridad al inicio del proceso principal, de modo que al momento en que él inicie esté garantizado la ejecución futura de la decisión en ese proceso, esa medida solamente va a tener vigencia por un ámbito temporal muy limitado, mientras se abre el proceso principal. Una vez decursado ese ámbito limitado, que puede ser de 15 días, de 30 días, en dependencia de la legislación o del ordenamiento procesal del que hablemos, una vez decursado ese ámbito muy limitado, si no se ha instalado el proceso principal, también la medida decae. Y a esto es lo que alude la característica de la provisionalidad. Por otra parte, tenemos la mutabilidad. La mutabilidad alude a que la medida cautelar puede ser modificada tantas veces las partes lo determinen o lo entiendan y así lo soliciten,
en la medida en que las necesidades del proceso principal aconsejen esa modificación. Y esto es muy importante, puesto que el proceso no es algo estático, sino es algo dinámico, tiene vida, las partes se comportan, hay incluso estudios de juegos de roles aplicados al proceso que indican que las partes pueden estar más cercanas a conciliar o a mediar, menos cercanas, pueden ser más hostiles. En definitiva, todos estos aspectos tributan a la posibilidad de que las partes puedan modificar efectivamente la medida cautelar en función del proceso. Por eso es que es complejo hablar de una cosa juzgada cautelar. Es complejo hablar de que uno pueda determinar que la decisión cautelar no sea recurrible, no sea modificable. Todo lo contrario, es modificable. En tercer lugar, tenemos la proporcionalidad. La proporcionalidad alude al hecho de que se adoptará una medida cautelar, el tipo de la medida cautelar que se va a adoptar, la intensidad de la medida cautelar que se va a adoptar e incluso la contracautela o caución que deposita la otra parte, la parte solicitante de la medida o la parte contra la cual se dirige la medida, va a estar en relación al proceso principal, va a estar en relación a la misma situación entre las partes. No hay un criterio estándar único para adoptar medidas cautelares, sino que va a depender de cada caso en función de un criterio de proporcionalidad. Y por último, la actuación de parte, algo que los anglosajones conocen como non sua sponte, es decir, no se adopta medida cautelar de oficio, sino que responde precisamente a la instancia de la parte interesada, que es en definitiva a quien le favorece el fallo o la decisión final de ese tribunal y por tanto quien tenga interés en adoptar esa medida cautelar. Básicamente hay 3 presupuestos a cumplir. Esto es muy introductorio para entrar al tema de colusión en compras públicas y cómo entran las medidas cautelares en esto. Básicamente hay 3 presupuestos a cumplir. En primer lugar, un primer presupuesto que los teóricos le ponen el nombre en latín, pero tiene una traducción válida en español, evidentemente, que es el humo de buen derecho, o fumus boni iuris. Es decir, es una determinación prima facie, una determinación preliminar de que el que solicita la medida cautelar tiene la razón en el proceso principal. Es decir, para usted solicitar y que se adopte una medida cautelar a favor suyo en apoyo a un proceso principal, usted tiene que no es probar plenamente, porque para eso está el proceso principal. Es probar bajo un determinado estándar, no pleno, sino un determinado, reducido estándar de prueba de que hay una probabilidad de que usted gane, de que hay una probabilidad de que usted venza en juicio, que es el humo de buen derecho. No se requiere que el buen derecho esté consolidado, basta con que exista un humo de buen derecho, una especie de esperanza de vencer. Esto genera un problema, que es el problema de prejuzgar el fondo del asunto. El juez que va a adoptar o la autoridad que va a adoptar la medida cautelar no puede prejuzgar el fondo del asunto porque está sustituyendo la actuación que corresponde en el proceso principal. En segundo lugar, tenemos el peligro en la demora. Es decir, no basta con que usted tenga un humo de buen derecho o una probabilidad de vencer en juicio, sino que además tiene que existir, tienen que conectarse 2 elementos adicionales que forman el peligro en la demora. En primer lugar, la urgencia en adoptar la medida. Usted tiene que probar fehacientemente ante la autoridad que si no se adopta la medida, va a ser imposible reparar el daño que va a generarse en virtud de no adoptar esa medida. Porque si se ocurre un daño, si se puede generar un daño y ese daño puede repararse, entonces no concurre aquí el peligro en la demora. Porque lo que se requiere en este caso es urgencia y riesgo de daño irreparable. Y por último, la contracautela, que es la oportunidad que tiene la otra parte de pagar determinada suma que sustituya la medida misma. Y un cuarto elemento del cual los teóricos hacen alusión recientemente, que es el tema de la conducta procesal de buena fe. No basta con que usted reúna los 3 presupuestos. Es
además, necesario que usted pida la medida de buena fe. No lo haga para obstruir, no lo haga para obstaculizar, no lo haga como una acción procesal temeraria, no lo haga en esos términos, sino que lo haga de buena fe. De modo que si pues lógicamente la buena fe se presume, de modo que si la otra parte es capaz de demostrar que usted está solicitando la medida en mala fe, lógicamente no se adopta la medida e incluso puede crear la oportunidad para la otra parte de establecer una contrademanda. Los tipos básicos o los tipos clásicos de medidas cautelares en términos doctrinales, ahí tenemos el embargo preventivo, que sería el attachment en derecho anglosajón, o el ceci conservatoire de los franceses, que es básicamente la típica que conocemos, que es inmovilizar un bien. Es decir, someterlo a embargo, trabar embargo sobre ese bien. Es prohibir la disposición por parte del dueño o del poseedor legítimo sobre ese bien. En segundo lugar, el secuestro, que es una medida real, de carácter real, recae sobre bienes también, pero es esencialmente distinta al embargo preventivo. El secuestro no tiene el embargo preventivo, por ejemplo, puede recaer sobre cuenta bancaria. Sin embargo, el secuestro no. Es una medida completamente distinta, a pesar de que caiga sobre los bienes, dado que el secuestro es algo que está motivado, en primer lugar, básicamente son bienes muebles, excepto en el ámbito marítimo, que se admite el secuestro de buque, y son bienes que están vinculados específicamente a la litis. Mientras que el embargo pueden ser bienes que no están vinculados a la litis y que sirven a la satisfacción en términos económicos. Además de eso, tenemos la inhibición general de bienes, la anotación preventiva de demanda, la prohibición de innovar, la intervención judicial y, muy importante, la última, la medida cautelar innominada, que viene a ser un gran saco, una disposición que admite todas las otras medidas cautelares o tipos de medidas cautelares que no están incluidas en esta enumeración. Esto es a nivel teórico y básicamente en las legislaciones procesales en América Latina. Ahora, en la praxis conflictual internacional hay otro tipo de medidas, o sea, se ha creado otra tipología de medidas cautelares que se corresponde mucho mejor con la actual dinámica en que se mueven las relaciones económicas y sobre todo comerciales a nivel global. Aquí tenemos, aquí hay una enumeración muy sucinta de cada una de esas medidas y ejemplos de medidas de este tipo a nivel internacional. Por ejemplo, las medidas de conservación del statu quo, ahí está la protección de la relación jurídica de base, prohibición de detención de obra, orden de no modificar la estructura legal de una empresa, orden de no ejecutar garantía bancaria, orden de prolongar el derecho a la explotación de una licencia en derecho de propiedad intelectual, orden de otorgar acceso a una red de infraestructura, orden de presencia y ejercicio del derecho al voto en junta de accionistas para evitar el bloqueo societario. Fíjense cómo está presente aquí el peligro en la demora. Si no se adopta la medida y continúa el proceso, hay una probabilidad de que ocurra un bloqueo societario en determinada empresa, producto del conflicto que se ha planteado, en este caso en tribunales. En segundo lugar, por ejemplo, las medidas de conservación del procedimiento, donde tenemos la orden de no enjuiciar en otro foro, es decir, ya estamos discutiendo en este tribunal. Yo le pido a este tribunal que le ordene a la otra parte que no presente ninguna demanda en ningún otro tribunal. Eso es una medida muy utilizada a nivel global. Y la orden de confidencialidad sobre el procedimiento. En tercer lugar, las medidas de preservación de bienes en garantía. Ahí están las clásicas del embargo preventivo y el secuestro, el depósito temporal y la interdicción general de bienes, que no es más que la prohibición a una de las partes de que disponga o de que mueva o transfiera ninguno de sus bienes, que es conocido a nivel global como la Mareva Injunction. Por otra parte, las medidas de preservación de evidencia que han cobrado mucha importancia recientemente, dadas las prácticas de destrucción de evidencia, y ahí está, por ejemplo, las medidas de producción anticipada de documentos, orden de producción de documentos al demandado o a registros públicos, nombramiento de expertos para emisión de dictamen, orden de admisión de entrada a un local determinado para toma de muestras, observación,
ejecución de experimentos, ensayos, etcétera, y orden de exhibición de declaración de mercancías. Y por último, las medidas de preservación de la ejecución futura de la decisión, donde se incluye el anticipo de costas, la ejecución anticipada de la decisión, ya les había comentado para que pudiera resultar útil este tipo de medida, la ejecución provisional y el pago provisional condicionado a emisión de garantía bancaria. Básicamente, estas son las medidas cautelares que se reconocen a nivel global y las que se reconocen básicamente por los teóricos del derecho procesal en el área latinoamericana. ¿Cómo entra esto dentro de la colusión? Esto entra perfectamente dentro de la colusión porque incluso está reconocido en la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado. Básicamente, en términos muy generales, ¿qué es colusión? Es todo acuerdo expreso, tácito o presunto que tiene por objetivo la concertación anticipada de la actuación en el mercado de los competidores. Toda conducta encaminada, o sea, por parte de los competidores, encaminada a ponerse de acuerdo, sea de modo expreso, sea de modo tácito o sea de modo presunto, frente a una licitación, frente a una postura pública, frente a una oferta o convocatoria pública, acuerdo encaminado a restringir la competencia, es colusión. Y es una de las prácticas anticompetitivas que están prohibidas por la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado y por todo el derecho de competencia a nivel global. En este sentido, es de destacar el carácter de concertación anticipada, por ejemplo, es muy destacado en uno de los hitos más importantes, por ejemplo, en el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio, la resolución 1055, 19 de enero de 2009, reconoce y desarrolla desde el punto de vista doctrinal este hecho de tratarse de la colusión de una concertación anticipada de actuación en el mercado. Puede ser por acuerdo expreso, que es lo que se conoce como agreement, o sea, lo que le dicen los anglosajones como agreement. Puede ser un acuerdo tácito, en cuyo caso es lo que se conoce como práctica concertada, colusión estricta, hechos concluyentes, o puede ser un acuerdo presunto, que es lo que se conoce o lo que se analogaría a la conducta conscientemente paralela, básicamente de origen norteamericano, donde hay varios casos que apoyan este tipo de colusión como acuerdo presunto. La colusión, en definitiva, es un acuerdo entre empresarios. Un requisito para que se dé la colusión entre empresarios es que no exista una relación de subordinación societaria o contractual entre las empresas. Es decir, si los empresarios que se están poniendo de acuerdo, que están coludiendo, que están ejerciendo colusión, tienen una relación de subordinación una relación de subordinación en términos societarios o en términos contractual entre ellos, realmente no hay un acuerdo, porque se trata de una única unidad económica. Por tanto, no estamos en presencia de la colusión, podríamos estar en presencia de otro fenómeno, como pudiera ser la concentración económica, pero no cae en el ámbito de la colusión. El requisito, en este sentido, el presupuesto de la colusión es que las empresas sean independientes y, por tanto, como son independientes, tienen la autonomía para ponerse de acuerdo o incluso para no ponerse de acuerdo una o todas ellas. Por otra parte, el objeto o efecto de no competir, es decir, el propósito de no competir o excluir a competidores potenciales. Ese es el objeto o efecto del acuerdo colusorio. En compras públicas sería la práctica de concertación de conducta a asumir por parte de postores oferentes en una licitación o procedimiento de compra pública con el propósito de restringir la competencia entre ellos frente a la institución pública. Esto es así muy complicado, pero es muy sencillo. Es decir, ante una convocatoria por parte de la autoridad de contratación pública de un Estado, se presenten tres y los tres se reúnan en un lugar y además de hablar de cómo le va a sus hijos en su universidad, cómo le fue en sus vacaciones y qué tal el traje que te compraste, si además de eso uno de ellos dice, bueno, ¿y qué precio vamos a proponer? Si los otros dos hablan un precio, ya están dentro de una colusión. Ya están llegando o están realizando actos conducentes a ponerse de acuerdo frente a una convocatoria a contratación pública.
Y esa puesta de acuerdo es con el objetivo de evitar la competencia entre ellos. Ya eso por sí solo es una conducta prohibida. Ejemplos de consagración normativa: el artículo 9, la Ley Federal de Competencia Económica de México, donde dispone expresamente establecer o coordinar posturas en licitaciones, concursos, subastas, y resulta paradigmático el 11.6, el 11 numeral 6 de la Ley Orgánica de Regulación. Intercambio de información. No se oye. En fin, el mero intercambio de información es por sí solo una conducta que cae dentro del ámbito de la colusión. No basta con el hecho de que se llegue a un acuerdo. Hola. Hola. Ya una vez adjudicado el contrato, una vez concedido, una vez adjudicado el contrato, una vez seleccionado el contrato. Una vez adjudicado el contrato, una vez que ya la autoridad administrativa ha seleccionado el postor, aún después de eso se puede dar la conducta colusoria, se puede dar la situación de restricción por acuerdo de la competencia frente a la licitación pública, a través, por ejemplo, de la subcontratación parcial o outsourcing hacia postores perdedores. Es decir, yo gano la postura, yo gano el contrato, y lo que voy a hacer es subcontratar parcialmente con los otros miembros, los otros postores que formaron parte del acuerdo. Así se benefician todos. Al final logramos subir el precio en detrimento de la administración pública y nos distribuimos todos la ganancia generada por el hecho de haber coludido, por el hecho de haber logrado un acuerdo para restringir la competencia, para defraudar la competencia frente a la administración. O sea, a través de la subcontratación parcial o incluso la cesión parcial o total del contrato. Una vez adjudicado, cederlo a otro de los postores. ¿Es necesaria la tutela cautelar ante colusión en compras públicas? Sí es necesaria. ¿Por qué razón? Porque en la colusión ante compras públicas se dan todos los factores que han sido mencionados, o la mayor parte de los factores que han sido mencionados con anterioridad, que motivan la necesidad de adoptar medida cautelar en apoyo a este tipo de procedimiento. Uno de los primeros estados en reconocerlo esto, ya desde el punto de vista normativo, ha sido Australia, a través de la Ley de Prácticas de Comercio en Australia en el año 1974. En este sentido, las autoridades administrativas se dotan de un régimen cautelar. Es decir, las autoridades de defensa de la competencia, las autoridades de la administración pública de defensa de la competencia, como lo es en el caso ecuatoriano la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, se dotan, en virtud de la norma, de un régimen cautelar, de disposiciones normativas que atribuyen a esa autoridad administrativa en materia de derecho de competencia la facultad para adoptar medidas cautelares. Medidas cautelares en apoyo a la eficacia de la solución administrativa de un procedimiento investigativo o de sustanciación. En Ecuador, básicamente, tenemos las medidas preventivas que están en el artículo 62. Están reconocidas las medidas preventivas, que son las que corresponden a las medidas cautelares en el ámbito de la colusión en compras públicas y en este caso de todas las prácticas anticompetitivas que están reguladas y prohibidas por la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado.
Sería interesante un estudio entre las medidas correctivas del artículo 73 y las medidas preventivas del artículo 62. A mi consideración, las medidas correctivas no corresponden, las correctivas del artículo 73 no corresponden a auténticas medidas cautelares, solamente las medidas preventivas. ¿Por qué razón? Porque si bien la medida correctiva tiene una finalidad de asegurativa y de preservación de la solución definitiva que va a adoptar la superintendencia en materia de colusión en compras públicas, en este caso, no tienen el carácter de la instrumentalidad. ¿Por qué no tienen el carácter de la instrumentalidad? Porque se pueden adoptar con independencia y sin ser subsidiaria de ningún proceso, de ningún procedimiento de investigación o de sustanciación. Las medidas correctivas tienen vida propia. Y ese es precisamente uno de los caracteres, uno de los elementos que identifican a las medidas cautelares. Las medidas cautelares no tienen vida propia, viven en función de un proceso principal. No es el caso de la medida correctiva que está dispuesta en el artículo 73, por tanto no corresponde no tienen naturaleza cautelar. En cambio, las medidas preventivas del artículo 62 sí. Y aquí está la descripción de las medidas preventivas que están dispuestas en el artículo 62. Se trata de una facultad que tiene el órgano de sustanciación a sugerencia del órgano de investigación o solicitud del denunciante antes o durante la investigación para adoptar determinadas medidas preventivas que ahí están enumeradas, las que dispone la ley. Orden de cese de conducta, imposición de condiciones, suspensión de efectos del acto vinculado a la conducta prohibida, adopción de comportamiento positivo y medidas pertinentes. En este sentido, es de destacar, por ejemplo, en el caso colombiano, el decreto 2153, modificado posteriormente por el artículo 18 de la ley 1340 de 2009, en su artículo 4, numeral 11, reconoce o establece que estas medidas se tratan de facultad otorgada a la autoridad de competencia para adoptar medida cautelar de suspensión inmediata de conductas probablemente contrarias al derecho de competencia. Y fíjense cómo dice, probablemente contrarias. Volvemos al tema del fumus boni iuris. No es necesario que se demuestre de modo fehaciente que se tiene razón, ante el riesgo de efectividad de una eventual sanción. En este sentido, Velandia sostiene que puede incluirse la suspensión de licitación como un tipo de esa medida. Básicamente, la medida cautelar se inserta dentro de dos modelos institucionales típicos de defensa de la competencia. Un modelo que se conoce como modelo monista, donde la defensa de la competencia corresponde a una sola autoridad, básicamente de carácter administrativo. Es el caso, por ejemplo, con determinados matices, no del todo, pero con determinados matices, es el caso de la Comisión Europea, la Comisión Nacional de Competencia y Mercados en España, la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, y es el caso de Perú y el caso de Ecuador, con la diferencia respecto de estos casos que hay una separación interna, es decir, tratándose de una sola autoridad administrativa. En el caso peruano, dentro de esa autoridad administrativa tiene un tribunal de defensa de la competencia y otra autoridad que apoya en términos de investigación. Y en el caso de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado tiene un órgano de investigación y un órgano de sustanciación. Este es básicamente el modelo monista, no es el único. Está el modelo dualista, donde existen dos órganos completamente distintos, independientes dentro del esquema constitucional del Estado y que se dedican a la defensa de la competencia. En este sentido, el caso clásico de modelo dualista en el ámbito latinoamericano es el chileno, donde tienen un tribunal de defensa de la libre competencia y una Fiscalía Nacional Económica. La Fiscalía Nacional Económica investiga e instruye los casos, en este caso de colusión, y el tribunal decide sobre la materia. En este sentido, estos son los elementos que regulan el régimen cautelar del artículo 62 de la Ley de Regulación y Control de Poder de Mercado, que tiene por finalidad preservar las condiciones de competencia, evitar el daño, asegurar la eficacia de la resolución definitiva del procedimiento de investigación y sustanciación, donde se excluye expresamente medidas como la privación de libertad, la prohibición de salida del país y el arraigo. Están expresamente excluidas de los tipos de medidas
que se pueden adoptar. ¿Significa que no se pueden adoptar? Sí se pueden adoptar, pero no por la superintendencia. Se pueden adoptar ante la autoridad competente para este tipo de medidas. Básicamente son de carácter penal, por tanto, aquí entraría asumo la Fiscalía General del Estado. Y por otra parte, menciona el artículo 62 y el artículo 74 del reglamento de la ley los criterios de adopción: intensidad, proporcionalidad y necesidades del daño. Aquí hay un listado, no pretendo extenderme mucho más sobre este tema. Hay un listado de supuestos de adopción de medida cautelar, varios casos que quería comentar algunos de ellos, pero por razón de tiempo no va a ser posible. Lo importante es que tengan claro que la colusión en compras públicas no es un fenómeno aislado, es un fenómeno típico de la actividad, de la realidad de la contratación pública en todo el mundo. De hecho, es uno de los aspectos más controversiales en el ámbito de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es uno de los aspectos por los cuales se evalúa el estándar de corrupción de determinado ámbito público, y por eso concentra tanto interés en el caso de la OCDE y también en Naciones Unidas. Y aquí hay varios casos de adopción de medida cautelar, no solamente de colusión en compras públicas, sino además de eso, de adopción de medida cautelar en el ámbito de las compras públicas. En fin, estos son los principales aspectos que quería traer a colación, básicamente en materia de conclusión. Más que conclusión, una especie de provocación, porque esto, más que conclusiones, lo que amerita son formularse mayor cantidad de preguntas. En primer lugar, las medidas cautelares de procesos no penales que están recogidas en el Código Orgánico General de Procesos serían aplicables al procedimiento cautelar interno de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Es decir, las partes que están involucradas en este procedimiento pueden usar, además de las medidas que están previstas en el artículo 62, las que están previstas en el COGEP, es decir, en el Código Orgánico General de Procesos, lógicamente, en cuyo caso habría que solicitarle a un tribunal. Por otra parte, otra pregunta que serviría de provocación: ¿es procedente la medida cautelar innominada de suspensión de procedimiento de licitación o compras públicas? Esto es un tema muy controversial en Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio y varios autores, entre ellos Belandi, en Colombia, han sostenido un intenso debate en torno a si es factible o no, si es útil o no, si es eficaz o no suspender una licitación como medida cautelar. Sobre esto lógicamente, hay ventajas y desventajas. Estamos hablando de la eficacia y autotutela de la actuación administrativa. Suspender una licitación pública va en contra de esa eficacia y esa autotutela de la actuación administrativa, que está buscando la manera de proteger el interés público, de salvaguardar ese interés público a través de la actividad de la actuación administrativa. Por otra parte, está la seguridad jurídica en torno a la adjudicación final, que puede requerir necesariamente la suspensión de esa licitación. E incluso, de algún modo, que en este debate coquetearon con la posible aplicación analógica de la doctrina de la deferencia al Ejecutivo, pero ese es otro tema que imposible tratarlo en este caso. Y si es posible, en último caso, como provocación, la concurrencia de acciones, es decir, puedo, como parte involucrada en un procedimiento ante la superintendencia, ante la autoridad administrativa en materia de competencia, solicitar medida cautelar para apoyar una acción futura en un tribunal de competencia civil o en un tribunal de competencia penal, una acción vinculada a este caso, a un caso determinado de colusión en compras públicas. Es posible abrir y tener vigente varias acciones por parte sea de la empresa afectada o por parte de la autoridad en representación del Estado. Esto es algunas de las preguntas que, a mi consideración, son mucho más pertinentes que establecer conclusiones sobre este tema. Yo, por mi parte, en primer lugar, yo les agradezco la enorme paciencia en mantenerse sentados a escuchar este tema, que es un tema poco atractivo. Les reitero una vez más la paciencia
Y les agradezco sobre todo que hayan resistido, que hayan aguantado hasta el final de la presentación. Muchísimas gracias.